En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jessy, Manuel, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos el día jueves 22 de febrero, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Antes que nada, gracias nuevamente, la segunda vez que estás con nosotros. Bendita sea María por siempre. Padre Santo, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y llega a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos han encomendado, incluyendo los que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Pedro, los 5 del 1 al 4. Queridos hermanos, a los presbíteros, en esa comunidad yo presbítero como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse. Los exhortos sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sordida ganancia, sino con generosidad, no como desposta sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño, y cuando aparezca Él, Supremo Pastor, recibirán la corona de la gloria que no se marchita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23 responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué celebramos el día de hoy? Hoy es Jueves Santo. Por eso estamos hablando de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el jueves, un jueves santo, el jueves de la Pascua, fue cuando Dios instituyó
el sacerdocio, ¿no? Y ahora Dios nos invita, pues ahora empecé a discernir yo, y no les pregunté a ustedes, y me interesa más cómo disciernen ustedes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Algo que se les haya quedado, algo que digas, bueno, yo entiendo esto, para hacer una mesa de diálogo. ¿Qué entiendes con esto del Señor es mi pastor, nada me falta? ¿Qué entendemos? Yo entiendo que, como dice aquí, que ande en... Bueno, yo pienso de que si ando en caminos difíciles o de tristeza, o qué más, o algo que me haga daño, yo siempre voy a estar ahí para no hacerme sentir sola. Siempre va a estar acompañándome. ¿Qué es un pastor, Diogenes? ¿Qué entiendes por pastor? Pastor que da la palabra de Dios. Es el que hace el rebaño como de las ovejas. De las ovejas. Bueno, Dios habla siempre como tipo parábolas. ¿Por qué le habla de pastores al judío? Porque ellos, en aquel tiempo, los hombres más humildes se dedicaban al cuidado de las ovejas. Cuidan las ovejas del patrón, ¿no? Jesús es el pastor que cuida las ovejas del patrón, que en este caso sería el Padre, Dios, ¿no? Pero nos compara a nosotros con ovejas. Tú sabes cómo es una oveja, aparte de que es blanquita y todo eso, yo sé, pero las características de una oveja. ¿Cómo es una oveja? Las características. Sí, por ejemplo, tú sabías que las ovejas son ciegas, que las ovejas no pueden ver, que lo único que pueden es oír, ven puras sombras. Entonces pueden oír. Y sienten. Y sienten, o sea, ellas se guían por la voz del pastor. ¿Sabías tú eso, hija? Sí. Ok, ¿qué otra característica tiene? Y la comparamos con nosotros. Nosotros también estamos ciegos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver. Ayer hablábamos de cómo el enemigo nos seduce pensando que los grandes edificios, que los placeres, que las fiestas, que todas esas cosas era lo mejor. Estaban los ciegos. Ahora tú ya estás empezando a ver. Te das cuenta que eso no es tan bueno. Y empiezas a ver a Dios, empiezas a tener una vista. ¿Cómo la estás recuperando? Oyendo a Dios, oyendo a Dios. Es una característica de las ovejas, son ciegas. ¿Cuál otra característica hay? ¿Que están en manada? En manada, porque se cuidan unas a otras. Y si una oveja se separa del rebaño, ¿qué es lo que pasaría con la oveja? Se pierde. Se pierde y el lobo se la come. El lobo representa al diablo y una oveja sola. Por ejemplo, tú ayer platicabas que el enemigo te decía, salte en la noche, ¿no? Si tú te sales en la noche, tú solo, pues es como la oveja que dejó el rebaño, que dejó la casa, el redil, para salirse a seguir a otro que no es tu pastor, y entonces el diablo hace contigo lo que él quiere hacer. Termina por destruir tu vida y termina por destruirte. Y no, por eso no debemos de separarnos del rebaño. Y el rebaño está en la iglesia. Por eso Jesucristo nuestro Señor nos muestra que hay una iglesia. En el libro de Mateo capítulo 16, tú lo leíste ahorita. ¿Y cómo empezó? Empezó por preguntar Jesús a la gente que quién es el Hijo del Hombre. Jesús hace una pregunta y le dice a sus pastores, a sus sacerdotes, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Tú quién crees que sea Jesús? ¿Quién cree que sea Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para mí. ¿Por qué la pregunta está haciendo Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Pues el que
Él fue el que también murió por nosotros. Murió por nosotros. ¿Quién es Y Jesús? ¿Sí? Como yo antes fui a no sé si sea, ¿cómo se le llamará? Cuando va caminando lleva la cruz. Vía O iba Crucis. toda la gente, ándale, Vía un Vía Crucis. Crucis. Y lo iba golpeando y con llevaba una cruz, pero grandota, grandota, grandota. Pero largo el camino que estaba y le iban dando agua, pero no lo dejaban. Y nada más se rían de él y eso. Y eso pasó en la vida real. Esto es una escena de lo que Jesús vivió, lo que Jesús pasó. Y qué bueno, no estás tan... Lo que Jesús le va a decir a Pedro, no estás tan fuera de la realidad. Y eso que te apareció en la mente, que te recuerda, habla del trabajo que hacen los presbíteros, los sacerdotes, al mostrarnos con escenas lo que Jesús vivió. Porque todo eso está escrito en la Biblia y tú no has leído la Biblia y entonces con una sola escena te diste cuenta de lo que Jesús ha dado en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Dios, nuestro Padre, el que nos ama y el que quiere que alcancemos pues sí, que alcancemos la divinidad. La santidad. La santidad, sí. A ver, ¿por qué Dios preguntó? ¿Por qué Jesús preguntó? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué? Porque quería ver si realmente lo conocían. Porque hay mucha gente que no también dice, no, eso no es bueno, o tú sigues en otra cosa, o así, que muchos creen otra cosa y así, y pensamientos diferentes de cada gente. Eso es lo que quería ver Dios. ¿Por qué? Dice, y los apóstoles contestan, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en la actualidad Dios está viendo el futuro. Y en la actualidad los testigos de Jehová dicen que Jesús es un diosito chiquito, que no es Dios, que es un ser humano. Los pentecostales dicen que Jesús que solamente Él es, que no existen las tres personas. Entonces cada quien enseña lo que quieren enseñar. Y Jesús está preguntando por qué. Porque son muchas doctrinas. Entonces yo voy a instituir mi iglesia, la que va a hablar de mí, la que tiene la salvación, lo que decía, la salvación, la santidad. ¿Cómo llego a la santidad? Por medio de mi iglesia. No va a ser ni por la de los testigos de Jehová, ni por los pentecostales, ni por los adventistas, ni por los mormones, por nadie. Jesús instituyó una iglesia, por eso le pregunta a los sacerdotes y les dice, a ver, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ahora le va a preguntar a su iglesia, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién contestó? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te ha revelado nadie, carne y hueso. Okay. Sino mi Padre que está en los cielos. Le pregunta a sus sacerdotes, a ver ustedes que caminan conmigo, ¿quién soy yo? Y contesta Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro es el líder de todos los 12 apóstoles. Es el que le llamábamos el Papa San Pedro. ¿Por qué? Tenía que contestar él. Y dice, él no esperaba contestar. Pedro era una analfabeta que no sabía ni escribir. De hecho, las cartas de San Pedro y el Evangelio de San Marcos son de Pedro, pero como él no sabía escribir, pues Marcos escribió por él, ¿no? Entonces, para que entiendas lo que dice Jesús, lo que tú estás diciendo, Pedro, eso no lo sabías tú, eso te lo puso Dios aquí y aquí en el corazón. Eso no es enseñanza de hombre, es enseñanza de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Dios le está mostrando al mundo lo que va a ser Pedro. Va a ser el líder por el cual yo voy a hablar. Cuando Jesús suba al cielo, yo voy a hablar por el Papa, por Pedro.
Por eso cuando el Papa habla, nosotros cuando vamos a Roma, mira, llegas a Roma, el Papa está en la última, en lo más alto de la iglesia, y abajo están todas las ovejas de todos los países del mundo. Nomás sale el Papa y se siente la gente grita llena de alegría. Cuando el Papa habla a multitudes, no es Francisco, no es el Papa Francisco, es Cristo hablando a las multitudes. Cuando el Papa se sienta en una televisión, a una entrevista con periodistas, ahí ya no es Jesús, ahí es Francisco. Por eso Jesús está preguntando y está diciendo, Dios va a hablar por medio de ti. Bueno, mi Padre, Dios, me presentó por medio de ti, me presentó a todos. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Bueno, Pedro, ahora yo te voy a presentar a ti. Tú eres Simón. ¿Y qué le dice? Dice, sí, no, ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Ponle pausa. A ver. Dice, a ver, Simón, ahora yo te voy a presentar a ti. Tú ya me presentaste a mí, ahora te presento yo a ti. Tú eres Simón, pero ya no vas a ser Simón. Ahora vas a ser Pedro, que significa piedra. Y esto trae falsas doctrinas. Por eso Jesús está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque existen falsas doctrinas, falsos pastores. La gente dice, no, es que Pedro es una piedra chiquita y Jesús es una piedra grande. Sí, no estamos hablando, piedra es piedra y punto, se acabó. Pero lo que nos enseña Jesús, aquí, mira lo que dice. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, si este es Pedro, y esta es la iglesia, y Jesús dice, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Dónde debe estar esta cruz que es la iglesia? ¿Aquí o aquí? No, sobre ti, sobre aquí. Ti. Sí. ¿Okay? Eso es lo que quería decir Jesús. No nos tenemos que complicar la vida. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Porque hay muchos que van a estar enseñando cosas que no son. Entonces, la gente puede ver dónde voy a edificar mi iglesia. Los protestantes, ¿por qué la edificó en Roma? Porque ahí quiso Jesús edificarla. Ahí está la tumba de Pedro. Tú vas a Roma, entras a San Pedro, está la tumba de Pedro abajo y arriba está edificada la catedral de San Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y de ahí habla el Papa. ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? Porque no quiso hacerla en Jerusalén, punto. La quiso hacer en Roma, ahí en Roma la hizo y se acabó. Él dijo, sobre Pedro edificaré mi iglesia, ahí está la iglesia, para que la gente la identifique, para que la gente se dé cuenta cuál es la iglesia de Dios, a dónde debo ir para ser liberado. Porque mira las promesas que hace. Después de que le dice eso, mira que le dice, habla Señor, que tu siervo escuche. Los poderes... Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ver, ¿qué es eso? Te daré las llaves de los reinos de los cielos. O sea, es el que nos va a ayudar, también va a ser en el juicio. Es que tú no puedes ir al cielo si estás lleno de pecado. Entonces Pedro, la iglesia católica tiene las llaves para abrir o cerrar las puertas. ¿Te das cuenta que las iglesias no tienen cerraduras por afuera? Solamente se abren por dentro. ¿Por qué? Porque nomás los que están adentro pueden abrir para que tú entres. Dios le está diciendo, a Pedro le dijo, vayan y perdonen los pecados. Al que le perdone le será perdonado y al que no, te quedará sin perdonar. Esa es una llave. Tú no puedes entrar al cielo con pecado. Entonces nos deja a los sacerdotes. Por eso la primera carta de San Pedro hablaba de los presbíteros, que son sacerdotes, y les daba una ordenanza. ¿Qué les dice? Dice, yo presbítero como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo.
gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino por generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos de rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy Ahí cierto. está. Sí. Y la gente dice, no, Satanás enseña a sus pastores, no, Jesús no dejó sacerdotes, no dejó sacerdotes. Ahí está. Dejó sacerdotes para que guíen el rebaño y le da, no vayan a cobrar. Ujú. Gratis lo recibieron, gratis lo van a dar. Los otros pastores cobran, ¿por qué? Porque su negocio, ahí dice, Sí. no es negocio, esto no es negocio para cobrar. Ustedes, su trabajo es salvar almas. El día de mañana que ya se acabe todo, ustedes estarán en la presencia de Dios y recibirán su recompensa. ¿Ves? Está más claro ni el agua. Sobre ti edificaré mi iglesia, tienes sacerdotes, los sacerdotes perdonan los pecados. ¿Y qué más sigue? Ahí volvemos a Mateo. ¿Qué más sigue? Para que vea las características de la iglesia. Dice, te daré las llaves dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que hablábamos ahorita de los pecados. Sí. Dale, Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. dale. Y esto. Antes de allá, cuando habla del diablo. Ok. Dice, y el poder, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Es lo que, tú has visto cuántas muchachas van y cuántas al oír la palabra de Dios. Es más, busca en el internet cuánta gente poseída, especialmente entre el Vaticano, y busca los exorcistas del Vaticano. El otro día te decía, busca la película esta de Nefarius. Nefarius significa demonios. Nefarius, el demonio habla. Esa película te habla de lo que es un exorcismo y lo que es un endemoniado. Y solamente cuando ve el demonio que se acerca el sacerdote, el único que grita, ¿a qué has venido, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarme? Está viendo a Cristo. ¿En dónde? En la vestimenta santa, en la vestimenta sagrada. Y mira que el sacerdote entra con... míralo, es increíble. A mí me ha tocado ver cómo solamente con la imagen de la Santísima Virgen el diablo tiembla. Por eso el diablo engaña, los falsos pastores engañan a la gente. Saquen las imágenes de la casa. ¿Para qué? Para que la casa se quede desprotegida. ¿Tú has visto cuántos niños han venido que ven, que dicen, que oyen voces, que se quiten la vida, que se matan? O sea, ¿por qué? Porque no hay ni una imagen en las casas. Es increíble. El poder que Dios le dio a sus sacerdotes y a la iglesia y a todo aquel que en Él cree, porque yo soy un miserable pecador y sin embargo, tú has visto cómo el diablo, gracias a Dios, se dobla, no porque yo sea grande, sino porque he permitido que Dios haga de mí su voluntad. Cuando tú permitas y Él permita hacer la voluntad de Dios en la vida de ustedes, ese día el diablo va a temblar. Ese día, pero yo le puedo preguntar a él, ¿cómo te sientes ahorita? Y te he puesto que se siente incómodo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro no lo dejas. Cuando tú vas a orar es la misma cosa. Estás orando, cuando no conoces a Dios, estás distraído, estás pensando en otra cosa, Él te distrae. ¿Por qué? Porque no le gusta que la gente forme una relación con Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú vas a la iglesia, Él tiembla. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia viva de Jesucristo nuestro Señor, y está en la Eucaristía. Entonces vayamos a la iglesia que Jesús edificó. ¿Para qué? Pues para que nos dejemos guiar por Él, que Él es el pastor. Porque Jesús dijo en Lucas 10:16, el que los escuche a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y rechaza al que me envió. Entonces escuchemos a los sacerdotes. ¿Hay sacerdotes malos? Sí. ¿Por qué? Porque teológicamente de 12 sacerdotes que Jesús tenía, uno lo vendió, otro lo negó y otro no le creyó. Entonces, teológicamente, de cada 12, uno lo va a negar, uno no le va a creer y otro lo va a traicionar. Entonces no nos asombremos
de que hayamos sacerdotes malos, porque el diablo también mete las perversidades. Y orar y rezar por ellos, porque ellos son seres humanos como tú y como yo, y necesitan también mucha oración. Amén. Amén. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Deje de andar buscando la paz en otro lado, ni en el dinero, ni en el mundo, ni en las iglesias falsas. La iglesia de Cristo es la que fundó sobre la piedra llamada Pedro. Y esa piedra, Pedro, está en el Vaticano. Vaya, visítela, dése una vuelta, se va a maravillar. Cuando usted llegue a Roma, usted va a parecer que está en el cielo. ¿Por qué? Porque a donde quiera que voltee va a haber Santa Gertrudis, San Pablo, San José, puras iglesias alrededor del mundo, alrededor de toda Roma, más de miles de iglesias. ¿Por qué? Porque cuando usted suba al cielo, va a ver a todos los santos alrededor de usted. Y cuando llega a la plazuela de San Pedro, ve todas las naciones juntas, italianos, chinos, japoneses, mexicanos, de todo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es universal. Y la alegría se desborda cuando por la ventanilla de lo más alto de la catedral sale la presencia del Papa Pedro, anunciando la palabra, el pastor. Él es el pastor que nos guía, el líder que Jesús dejó para que nos guiara. Entonces vayamos, el día que no tenga nada que hacer, agárrese un vuelo y vaya a Roma y allá nos veremos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.